Bueno, PSG acaba de ganarle 2-0 al Bayern Múnich con goles de Doué de Dembélé y lo eliminó en los cuartos de final de este Mundial de Clubes 2025. El equipo de Luis Enrique, por ende, se va a medir en las semifinales de este torneo contra este equipo que aparece por acá. Que de hecho, hoy mismo también eliminó en cuartos a este otro equipo que aparece por acá abajo. Es decir, que el París se va a enfrentar al Real Madrid. Yo ya comienzo de una vez el video formulándoles a ustedes la siguiente pregunta, para que quienes quieran la respondan en la sección de comentarios del video. ¿Qué equipo creen que es favorito o candidato para esa semifinal? ¿Ven que el PSG llega mejor? ¿O les parece por el contrario que el equipo dirigido por Xabi Alonso llega como en una forma un poco más óptima en comparación al equipo francés? O bueno, hay incluso una tercera opción. Capaz que de pronto piensan que todo está sumamente parejo y que la cosa pinta 50-50. ¿Qué opinan? Reitero, anímense a responder en la sección de comentarios las personas que quieran hacerlo. Por mi lado, también soy muy honesto con ustedes y yo me la juego. Yo digo que para mí el PSG es el candidato a avanzar a la final. No te digo que sea candidato por mucho. No te digo que yo vea al París pues con una ventaja exageradamente amplia frente al Real Madrid, porque no, evidentemente no es así, pero yo sí creo que es un poco favorito, teniendo en cuenta cómo vienen ambos equipos en el tiempo reciente y teniendo en cuenta que el PSG ya acarrea un proceso mucho más largo y exitoso en comparación al proceso de Xabi Alonso que recién acaba de comenzar. Entonces, desde ahí, argumento que para mí el equipo francés es el favorito. Igual, bueno, son 90 minutos, los partidos hay que jugarlos, ustedes saben que este deporte es impredecible. Y también considero yo que la misma historia de este deporte ya nos ha enseñado en mil oportunidades que si hay un equipo en el fútbol contra el cual vos nunca podés subestimar las circunstancias, ese equipo es precisamente el Real Madrid. Contra el Real Madrid en este deporte, nunca. Nada está escrito ni asegurado. Entonces ya veremos qué pasa. Pero ese partido pinta para ser muy bueno y se va a disputar el próximo miércoles, atención con esto, a las 2 de la tarde, hora de Ecuador y Colombia. Ahí les dejo ese dato para que lo tengan presente y se comiencen a programar de una vez. Bueno, por ahora ya vamos a lo que nos concierne, que es analizar el partido de hoy, que fue un partidazo, gente. Todos ustedes lo vieron y yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. Este partido para cualquier futbolero fue un disfrute total, porque vimos a dos equipos de primerísima calidad, dejándolo todo en el campo de juego y mostrándonos cómo se juega el fútbol posmoderno a lo largo de 90 minutos. Presión de un lado, presión del otro. Esa presión con intensidad de un lado, con intensidad del otro. Con coordinación de ambas partes. Con mucha calidad técnica individual de ambas partes. No, la verdad que fue un pedazo de encuentro futbolístico. Y bueno, fue un encuentro futbolístico en el cual también nuestro querido y apreciado William Pacho se terminó yendo expulsado al minuto 83 de juego, porque le puso una plancha tremenda a Goretzka y a raíz de eso pues vio la roja directa. Yo les soy muy honesto, a mí me parece que fue un accidente, obviamente, y que fue una jugada que puede ocurrir. No nos olvidemos que este sigue siendo un deporte de contacto.
Y lo menciono porque a veces me parece que algunos se olvidan de eso. Y yo ahora estaba viendo las redes sociales y me encuentro con que hay más de una persona liquidándolo a William Pacho por haberse hecho expulsar. Y me parece injusto y me parece muy dramático. Y me parece también muy poco de futbolero. Porque un futbolero real, alguien que alguna vez haya estado en una cancha, entiende que este tipo de jugadas pueden pasar. Son jugadas comunes. Sobre todo para Pacho, que se desempeña como central. Y que siendo central, pues, a ver, naturalmente más de una ocasión en todos los partidos, tiene que disputar emparejamientos. Emparejamientos que se dan con una intensidad muy alta. Tanto del lado de Pacho como del lado del rival que está chocando contra él. Y a veces puede que sean emparejamientos que se dan en espacios más reducidos. Otras veces, como fue el caso de hoy, de esta jugada contra Goretzka, son emparejamientos que se dan en espacios más abiertos. Pero de cualquier manera, pues siempre hay un riesgo que se corre. Pacho es un central que normalmente tiene un muy buen timing. Por algo es un central de élite, que gana Champions League. Entonces en la mayoría de veces, pues él nos tiene acostumbrados a que llega primero que el rival. A que anticipa al rival y se queda con la pelota. Pero bueno, también es un ser humano y alguna vez le podía pasar lo que le ocurrió hoy. Que llegó un poco tarde, llegó a destiempo, el rival lo anticipó. Y bueno, Pacho venía con una intensidad muy alta y le acabó poniendo todo el botín y le repasó toda la pierna a Goretzka. Fue una roja justificada, fue una roja bien sacada por parte de Anthony Taylor, pero reitero, tampoco es para condenarlo a William. No seamos tampoco payasos ni tan exagerados porque no va al caso. Un futbolero normal entiende que estas son acciones comunes dentro de un deporte de contacto. Punto. Así lo veo yo por lo menos. Igual sí es una lástima pues que hayan expulsado a Pachito, porque yo creo que Pacho hoy venía cumpliendo con una buena presentación, ¿saben? Sí, es verdad que de pronto, en cuanto a la salida de juego, la cosa hoy no estaba tan fácil, ¿no? Pero no solamente era para Pacho en particular, sino que era en general para todos los jugadores del PSG. Por lo menos todos los de la primera línea de 4, que tenían que recibir ese primer pase de Donnarumma, levantar la cabeza y darle salida de juego al equipo con pelota al piso. Eso hoy no estaba siendo fácil para ningún jugador del PSG porque el Bayern pues ejercía un trabajo de presión colectiva alta con mucha intensidad y mucha coordinación. Entonces, claro, al tener al frente a un rival que te asfixiaba tanto, y bueno, descargar con precisión representaba todo un reto. Y en las estadísticas lo podemos evidenciar. Miren que acá estoy viendo los números de Pacho en particular. Y bueno, sí, es verdad que, a ver, tuvo 46 toques, dio un total de 79% de pases precisos. No es un porcentaje tan alto como de costumbre. Normalmente Pachito cierra cada partido por arriba del 90%. Pero es que reitero, el partido de hoy era contra un rival que presiona muy bien. Entonces, se entiende por qué de pronto el porcentaje estaba un poco más bajo que de costumbre. No tuvo muchos pases largos acertados, solamente uno de 5 que intentó. Y tuvo 7 posesiones perdidas. Que sí, no es un número muy bueno, pero pues reitero, bajo las circunstancias del partido de hoy, creo yo que era muy comprensible. Más allá de eso, sacando el tema de la salida de juego, también las cifras nos dejan ver que en la labor defensiva, Pacho estaba siendo importante para el París. Pacho lo estaba haciendo bien. En ese sentido, que al final del día igual es su labor principal. Porque como central, lo primero que él tiene que asegurar es brindar solidez en esa tarea en defensa. Y reitero, hoy lo estaba haciendo. Miren, Pacho tuvo 6 despejes en área propia, que es una cantidad importante.
Claro que sí. Tuvo una intercepción, tuvo 3 entradas exitosas, que también es una cantidad importante, y solamente lo pudieron regatear en una oportunidad. O sea que la muralla ecuatoriana hoy nuevamente fue una muralla en todo el sentido de la palabra. Casi nunca lo terminaron pasando en el 1 contra 1. Además de eso tuvo 4 duelos ganados terrestres, 4 de 6. O sea que ganó más de la mitad. Me parece que es un número aceptable. Y bueno, cometió una falta y no tuvo ningún duelo aéreo ganado. Ok, esos son los números en defensa, pero me parece que, reitero, pues son números que dejan ver que Pacho hoy pues estaba cumpliendo con un buen partido. En ciertos ítems como los fueron las entradas y los despejes, estaba siendo un jugador relevante para el equipo de Luis Enrique. Además de ello, muchachos, también hay otra cosa que no te la cuentan las estadísticas y que a mí me parece muy importante y la tenemos que mencionar, y es que Pacho tuvo ciertas intervenciones puntuales en las cuales terminó siendo clave para cortar ataques del Bayern Múnich. Les voy a decir una de ellas solamente, que para mí fue la mejor intervención de Pacho de todas las que tuvo y que me sirve como ejemplo para sustentar este argumento que estoy tratando de establecer. Esta intervención ocurrió al minuto 31 del primer tiempo y fue una jugada en la cual se dio un entrevero en la zona 2. Por ahí participó participó Harry Kane, le terminó quedando a Musiala, y Musiala, en medio de que se estaba cayendo, logró filtrarle un pase a Kingsley Coman. Y de la nada, muchachos, para que se entienda esto bien, quedó el Bayern en una posición recontra idónea para poder generar una ocasión de gol. Porque la pelota la tenía Kingsley Coman, el único defensor restante del París era William Pacho, estaba él solito, y por el lado izquierdo de Pacho venía solo Olise. O sea que básicamente era una superioridad numérica a favor del equipo alemán. Coman y Olise contra Pacho, 2 contra 1. Reitero, era algo muy bueno, era una situación muy propicia para el Bayern Múnich. Y cuando Coman levanta la cabeza y lo ve solo Olise, le trata de cruzar el pase, y créanme, gente, que si Olise recibía ese pase bien, se iba cara a cara, mano a mano contra Donnarumma. Y uno no sabe qué puede haber pasado, pero probablemente se iba a terminar en gol. A menos de que Donnarumma hiciera una salvada milagrosa, fenomenal, que también podía ocurrir porque Gigi hoy por hoy pasa por el mejor momento de su carrera. Pero igual, era una acción de riesgo muy grande a favor del equipo alemán. Y antes de que Coman pudiera conectar ese pase con Olise, Pacho, solito ahí parado en la mitad, pone la pierna izquierda larga, intercepta la pelota y mitiga, termina esa transición ofensiva del Bayern Múnich. La pelota le termina cayendo de nuevo a Coman y Pacho vuelve corriendo y lo presiona y se la alcanza a puntear otra vez. Y ya la termina recuperando por último Barcola. Y termina en la nada misma. Una jugada que fácilmente pudo haber acabado en un mano a mano de Olise contra Donnarumma. Y que gracias a que Pacho puso bien la pierna y tuvo un timing perfecto para saber cómo reaccionar para que no lo superaran en ese 2 contra 1, gracias a eso la cosa no acabó pasando a mayores. Y esto no te lo cuentan las estadísticas. Ninguna estadística te va a mencionar esta jugada en particular que yo anoté, lo digo de nuevo, al minuto 31 del primer tiempo. Pero bueno, por eso es que en el fútbol, a diferencia de otros deportes, las estadísticas te sirven como un soporte muy bueno para analizar, pero no lo son todo. Ustedes han visto que en ciertos deportes, por ejemplo los estadounidenses, casi que las estadísticas determinan una totalidad del análisis. Son 100% relevantes para describir cómo se dio un partido. En el caso del fútbol no siempre es así. Sirven como una herramienta complementaria, pero no lo son todo. Ocurren cosas como esta que vale la pena marcar. Bueno, en conclusión sí, para mí Pacho lo estaba haciendo bien y pues termina siendo una lástima que se vaya expulsado,
Más que todo, no por el desenlace de este partido mismo, porque el PSG terminó ganando, incluso hizo un gol más y se metió en las semifinales, sino porque Pachito pues se va a perder el partido contra el Real Madrid. Probablemente ahí a Luis Enrique le va a tocar que ponerlo a Lucas Beraldo, acompañando en la dupla de centrales a Marquinhos. Y bueno, Pacho va a ser una baja muy considerable para el París. Vamos a ver qué pasa. Ojalá el PSG lo pueda solventar para que llegue a la final y que de cara a una final, pues William pueda volver, ¿no? Y estar presente nuevamente en una final clave para su equipo. Y bueno, ojalá así sea incluso pudiendo levantar la copa, ¿por qué no? Ya veremos qué pasa, pero bueno, lo analizaremos más adelante. Paso a otro ítem del partido que ya es un análisis mucho más riguroso del minuto a minuto. Gente, yo lo aplaudo a Luis Enrique. Porque Luis Enrique, desde mi perspectiva, le dio algo al PSG que el PSG nunca había tenido. Y ese algo es jerarquía. El París ya era un equipo multimillonario desde hace un tiempo considerable y daba la sensación de que soñaba siempre con dominar el plano internacional. Pero siempre se quedaba corto en ese objetivo. De pronto en la Ligue 1 sí tenía una supremacía muy marcada, sí dominaba, pero a la hora de competir en Champions, en más de un partido que parecía que lo tenía ganado, se terminaba cayendo. Y lejos de ser un equipo que emanara jerarquía, no, terminaba siendo todo lo contrario. Era un equipo que emanaba ser un equipo pecho frío, ser un equipo un poco cagón. Casi que se había ganado ese estereotipo ya por parte de todo el mundo futbolero. Y bueno, en medio de este contexto llega Luis Enrique y en muy poco tiempo y con un proyecto ya sin estrellas de tanto renombre como Messi, Neymar o Mbappé, fue como que pudo cambiarle el chip a esta institución. Fue como que pudo cambiar la esencia de lo que era el Paris Saint-Germain. Y ya dejó de ser ese equipo, el París, que terminaba encontrando siempre maneras de perder partidos que parecían ganados, para volverse un equipo que ahora encuentra maneras de ganar siempre los partidos, incluso en condiciones muy adversas. Le dio un giro Luis Enrique a este equipo, pero de 180 grados. Fue una cosa impresionante. Lo demostró, por ejemplo, en la Champions League, en octavos de final. ¿Se acuerdan contra el Liverpool? En el Parque de los Príncipes, el PSG hace un partidazo y aún así pierde con un gol al final de Harvey Elliott. Y para mucha gente, por el estereotipo tradicional del PSG, después de ese primer resultado en el partido de ida, ya la llave estaba casi que liquidada. Porque nadie se imaginaba que el París pudiera ir a Anfield Road a remontar esa llave. Y el París lo hizo y le ganó al Liverpool también 1-0 en Inglaterra y lo terminó sacando en penales. 4-1, 2 penales atajados por Gigi Donnarumma. Fue yo creo que la primera visión de jerarquía en este equipo de Luis Enrique y nos sorprendió a todos. Después, ¿qué me dicen ustedes de cómo se la bancó y se la aguantó en el Villa Park? En la vuelta de los cuartos de final, cuando el Aston Villa se le fue encima y en los minutos finales el equipo de Emery estaba solo un gol de empatar la llave. Y ahí llegó incluso ese remate de Madsen de volea de zurda en donde William Pacho acabó siendo un salvador monumental en la raya y despegó esa pelota y evitó que fuera gol. También esa fue una señal de jerarquía tremenda. Nuevamente el PSG sacando adelante una llave en circunstancias muy adversas. Para aplaudir. Después pasó por encima sin tanto problema al Arsenal y por último al Inter y levantó la copa. Hoy el PSG vuelve a dar una señal de jerarquía porque saca adelante un partido que no fue un partido fácil. Así como aquella vez contra el Liverpool o como aquella vez contra el Aston Villa, bueno, hoy el rival fue el Bayern Múnich
Y el Bayern fue un equipo que le complicó el trámite al PSG. Este partido de hoy no fue el típico partido del París, en donde el Paris Saint-Germain somete al rival del minuto 1 al minuto 90, lo pasa por encima y lo golea. No, 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 no. El Bayern le equiparó las cosas y lo hizo desde un mérito muy grande, que fue el pressing alto. El pressing abocado contra la zona 3 de la cancha. Con intensidad, también con coordinación. Porque de esa manera el equipo de Vincent Kompany logró no solo asfixiar la salida del PSG y comprometer la salida de juego del PSG con pelota al piso, sino que también le neutralizó los circuitos creativos que el PSG usualmente establece entre los jugadores que componen su tribote en el medio campo. Estoy hablando, por supuesto, de Vitinha, de Joao Neves y de Fabián Ruiz. Ustedes se dieron cuenta que ninguno de ellos tres tuvo un gran partido hoy. Y eso fue porque siempre el Bayern trataba de asfixiar la salida en primer lugar y en segundo lugar de que estos tres jugadores estuvieran tomados. Todos por algún jugador del equipo alemán. Bueno, sin ir más lejos, lo de Pavlovic contra Vitinha fue una cosa impresionante. Ustedes vieron como siempre estuvo encima de Vito. Y yo creo que hasta cuando Vitinha fue al baño, literalmente Pavlovic se le fue atrás. No lo soltó un solo segundo. Y ustedes saben que Vitinha es el eje creativo del PSG. Y hoy a Vito le costó. Reitero, fue por esa referencia individual que Vincent Kompany le puso encima a Vitinha. Y lo mismo hizo con Joao y lo mismo hizo con Fabián Ruiz. Entonces de esa manera le trabó el partido al equipo de Luis Enrique. Y el Bayern tuvo sus llegadas, en algunas de ellas Donnarumma intervino siendo salvador. El PSG también tuvo un par, aprovechando por ejemplo a Kvaratskhelia mucho por esa banda izquierda. Supo llegar en más de una oportunidad. Neuer también tuvo sus salvadas. O sea que fue una cosa de toma y dame, pero el PSG no estuvo cómodo. Y a pesar de todo lo que estoy describiendo, a pesar de que tácticamente incluso se podría decir que el Bayern lo neutralizó al PSG y lo sacó de su hábitat natural, de su comodidad, igual ese equipo francés logró mostrar jerarquía para imponerse a dichas circunstancias adversas. Y terminó de la nada encontrando un gol en donde Joao Neves, que no había hecho un gran partido, fue y lo presionó en zona 2 a Harry Kane, le quitó la pelota. Después el mismo Joao encabezó la transición ofensiva, combinó en una pared por derecha con Hakimi. El propio Joao entró al área rival, supo devolverse, lo encontró atrás a Desiré Doué. Y Doué terminó metiendo una definición excelsa, agarrándolo a contrapierna a Neuer. Dio la sensación de que Doué pateó ahí a propósito, ¿no? Pareció que Doué sabía que Neuer es un pedazo de arquero, que normalmente tenés que exigirlo mucho para poder meterle un gol. Y bueno, para evitar tirarle la pelota cerca y que él la pudiera atajar, fue como que hizo la magia de que iba a patear el segundo palo cruzado y pateó el primer palo. Y claro, Neuer ya estaba casi que tirado hacia el segundo palo y bueno, cuando el remate salió al primer palo, lo agarró a contrapierna y Neuer no tuvo capacidad de respuesta. Fue un golazo. Y con ese gol el PSG comenzó a encaminar esta victoria. ¿Y qué decir de lo que pasó después? Ahí el PSG mostró todavía más jerarquía. Porque, bueno, ya ganando 1-0 se termina quedando con 10 hombres a raíz de la expulsión de Pachito al minuto 83 de juego. Y ahí el partido se complicaba un poco porque todavía quedaban ciertos minutos considerables que tocaba afrontar. Como si esto no fuera suficiente, más adelante pues se queda con 9 por la expulsión de Lucas Hernández tras un codazo a Guerreiro, que ahí me parece que el árbitro Anthony Taylor se precipitó. Yo creo que los árbitros tienen que entender también cuál es la naturaleza del juego, y si hay un equipo que tiene 10 jugadores y en ese equipo se da una jugada que sí es violenta, que sí es de falta, pero que quizás no da para una roja, sino que con una amarilla se puede resolver, y hermano, sacarle la amarilla para no desnaturalizar el partido todavía más. Ya dejar un equipo con 9 es hacer que el partido luzca como una película completamente nueva.
Y yo entiendo que puede ser una falta que sí amerite una segunda expulsión. Pero esta de Lucas Hernández, ese codazo, no era el caso. Con una amarilla se solucionaba y punto. Pero Anthony Taylor, como suele ocurrir en la Premier, quiso ser protagonista. Es un árbitro al cual le gusta figurar y no en un buen sentido. Y bueno, sacó la segunda roja y el PSG queda con 9. Y ahí sí decíamos, no, quedan pocos minutos, pero se le viene la noche al equipo de Luis Enrique. Donde le empaten y esto se vaya a tiempo extra, obviamente el Bayern lo va a acabar ganando. Porque ya aguantar 30 minutos con 9 jugadores versus 11 es una tarea pletórica, es directamente una odisea, es directamente incluso casi que una utopía. Algo demasiado perfecto para que pueda ser real. Y en medio de esto, bueno, el PSG nos sorprende otra vez sacando aún más jerarquía porque va y mete un segundo gol. De la mano de una gran acción de Hakimi, rompiendo por derecha, gambeteando a 3-4 rivales y una definición excelsa de Dembélé, que lo celebró dedicándoselo a Diogo Jota, que en paz descanse. Imagínate ese nivel del PSG, sorprendente. Ya de por sí en un partido tan parejo, haber metido un gol con Doué, para mí fue muy meritorio. Porque hizo lo que, a pesar de sus méritos, no había podido hacer el Bayern. El Bayern estaba neutralizando bien al PSG con la presión. No lo estaba dejando crear juego, a Vitinha lo tenía muy anulado. Eso es verdad. Pero el Bayern no había podido todavía vencer ese arco defendido por Donnarumma. El PSG con Doué sí lo hizo contra Neuer. Ya eso era muy meritorio. Ahora, quedarse con 9 jugadores y en vez de sucumbir, ir y meter un segundo gol, ya estamos hablando de otra cosa. Ya es otro nivel. Ya es para directamente pararse y decir, este es un equipazo. Y decir, este es un equipo que tiene jerarquía. Bueno, en esto transformó Luis Enrique en poco tiempo al Paris Saint-Germain. Que lo digo de nuevo, pasó de ser un equipo que en el plano internacional se cansaba de encontrar formas imposibles de perder partidos que estaban casi ganados, porque le pasó en Champions muchas veces, y a raíz de eso se ganó el mote de pecho frío y cagón, y pasó de ser eso a ser hoy por hoy un equipo que lo que hace es encontrar formas útiles de ganar siempre, incluso en partidos que como el de hoy lucían exageradamente adversos. Lucen exageradamente adversos. Fue un giro de 180 grados. Luis Enrique le cambió el chip al PSG. Y el PSG hoy por hoy es una cosa muy distinta. ¿Juega mejor? Sí. ¿Tiene una idea más clara? Sí. Pero aparte de todo tiene jerarquía. Y hoy dio una muestra categórica de ello. Bien por Luis Enrique y muy bien por el PSG. Ahora, ¿qué me dicen del trabajo que se le nota al Paris Saint-Germain a la hora de defender en ciertas situaciones? Ahí también hay que darle un mérito, pero exorbitante a Luis Enrique. Porque todo ese trabajo de la semana se está notando en cada partido. De verdad se está notando. Para profundizar y que esta afirmación se transforme en un ejemplo ya mucho más tangible, muchachos, miren los 2 goles que le anularon hoy al Bayern Múnich. Y se dieron cuenta cómo en ambos el PSG achicó el espacio de una manera ridículamente coordinada. No, de verdad. Fue una cosa que, tácticamente hablando, es para pararse y aplaudir. El primero de estos 2 goles que le anulan a el Bayern Múnich fue al final del primer tiempo. Más particularmente al minuto 47. Que fue un gol que anularon a Upamecano tras un tiro libre ejecutado por Olise. Y fue una jugada en la cual vos ves que cuando Olise cobra, todos los jugadores del Bayern que estaban en área del PSG dispuestos a cabecear estaban en offside. Porque el PSG, con todos los que estaban defendiendo esa acción a balón parado defensiva, achicó el espacio justo cuando Olise iba a cobrar. Entonces el francés Olise cobró y estaban todos inhabilitados. Y claro, Upamecano pues estaba muy solo naturalmente porque estaba en offside y cabeceó bien, la mandó a guardar, pero el gol no valía.
Mérito de esa coordinación para achicar el espacio que tiene el equipo de Luis Enrique. Eso es trabajo entre semana, gente. Eso no es una casualidad. Y después, ¿qué me dicen de lo que ocurrió en el final del partido? No, Dios mío. Esa es todavía mejor, ¿saben? El gol anulado a Harry Kane al minuto 88. Porque en este gol la pelota estaba en movimiento. Quiera si uno achicar el espacio en una pelota quieta, claro, no es tarea fácil, es algo muy meritorio, pero se puede considerar un poco más sencillo, porque claro, vos estás midiendo cuando el rival va a cobrar, la pelota está quieta, y una vez el rival se acerca al balón, ¡dum!, achicas de una. Es como que obtener esa medida perfecta, ese timing perfecto resulta más fácil. Pero con la pelota en movimiento, donde todo es más impredecible, donde todo es más dinámico, donde cuesta más entender en qué momento el rival va a impactar la pelota para mandar el centro, ahí es 10 veces más difícil. Y aún así el PSG lo hizo muy bien. En esa jugada, Upamecano tomó el balón, levantó la cabeza y manda el centro. Apenas lo manda, se da cuenta uno que toda la primera línea del PSG, que en ese momento estaba compuesta por Hakimi, Marquinhos, ya estaba en cancha el señor Lucas Beraldo porque a Pacho lo habían expulsado, estaba por izquierda Nuno, y poner que había algún mediocentro también por ahí defendiendo cerca, que podía ser fácilmente, qué sé yo, Vitinha o Joao Neves, que son los que estaban jugando por dentro. Es más, pará. Ya el que estaba como lateral izquierdo en ese momento era Lucas Hernández, acá lo acabo de comprobar. Nuno seguía en la cancha pero más adelantado, ya estaba jugando como extremo por izquierda. Entonces bueno, reitero, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández. Y por ahí estaba Vitinho, Joao Neves, alguno de los dos. El punto es que todos esos jugadores, los 5 o 6, apenas Upamecano fue a mandar el centro, ¡boom!, achicaron el espacio. Redujeron el espacio hacia adelante, todos de manera coordinada. Parecía de sonado sincronizado, hermano. Llega el centro de Upamecano y Harry Kane sí, cabeceó muy bien. También estaba muy solo porque naturalmente estaba en offside. Cabeceó muy bien, Donnarumma medio que punteó la pelota, se acabó metiendo. El Bayern salió a celebrar como loco porque, pues bueno, interpretaron que habían empatado el partido 1-1. Que además el PSG en ese momento estaba con 10 hombres, o sea, como que el panorama para el Bayern se comenzaba a abrir con ese gol. Y comenzaba a ser el candidato por el hombre extra que tenía en cancha para avanzar a las semifinales. Pero bueno, muy rápidamente el lineman, el juez de línea, levantó la bandera y acabó con las ilusiones del equipo de Vincent Kompany. Efectivamente, después vimos la repetición y nos dimos cuenta que Kane estaba adelantado. Pero, lo digo de nuevo, muchachos, ¿cómo no darle mérito al PSG por eso? Lo hizo en pelota quieta en una acción, le funcionó muy bien, dejó en offside a Upamecano y el gol no valió. Lo hizo en pelota en movimiento en una segunda acción y también lo hizo muy bien, dejó en offside a Kane y el gol tampoco valió. Masterclass del PSG a nivel defensivo. Masterclass de achique como método para defender. Eso es trabajo de Luis Enrique. Preparado, repasado, repetido en múltiples veces a lo largo de cada entrenamiento. Y después, el día del partido, acá vemos los frutos. Bien por Luis Enrique, crack total en todo sentido. Bueno, nada, para finalizar el video, ya que se me fue recontra largo, tiro par de cositas por ahí que me quedaron pendientes. Por ejemplo, al minuto 14 por ahí hubo un centro pasado de Coman para Olise. Pacho se fue hacia atrás, cabeceó y la mandó al córner, que fue una acción en la cual Donnarumma fue y lo aplaudió a Pachito y le dijo bien, bien, porque claro, con ese cabezazo evitó que la pelota le llegara solo a Olise, ¿no? Olise ya le había comido la espalda a Nuno Méndez. Y cuando llega el centro de Coman al segundo palo, Olise, pues si recepciona, iba a estar solo. Pacho retrocede, ¡pum!, despeja el córner. Perfecto. Bien por Willian, me gustó esa intervención. Al minuto 19 vemos el único pase largo que Willian dio bien en todo el partido. Tampoco intentó tantos, pero este fue el único que lo acabó llevando a buen puerto, que fue clave para esa llegada clara que tuvo el PSG con Kvaratskhelia. Todo nació de Pacho, que agarró la pelota ahí en la posición de central, o sea, cerca del área del Paris Saint-Germain, mandó un cambio de orientación para Barcola,
cambio de orientación largo, de la izquierda a la derecha. Y Bradley Barcola recepcionó muy bien, tomó la pelota, la controló, la bajó, condujo, se la dio a Doué al centro, Doué abrió para Hakimi. Fue esa jugada en la cual, claro, Barcola como que recortó hacia adentro, le dio el pase a Doué, Doué de una abrió para Hakimi, Hakimi tenía todo el carril externo de la derecha solo para irse, creo que ustedes ya la podrán recordar, y mandó Hakimi un centro, por debajo al segundo palo para Kvaratskhelia, que llegó solo por la izquierda, disparó sin mucho ángulo y la pelota pegó en la parte externa de la red. Fue una llegada clara del Paris Saint-Germain, partió de un buen cambio de orientación de William Pacho, que en este partido, repito, no tenía un panorama sencillo a la hora de hacer la salida de juego, por la buena presión alta, por el buen pressing alto que ejecutaba el Bayern, pero igual en esta jugada encontró la manera de hacerlo bien. La del 31 fue la que describí ahora, el 2-1 de Coman contra Olise, de Coman y Olise contra Pacho, superioridad numérica, que pudo haber acabado en un mano a mano de Olise claro contra Donnarumma, pero Pacho interceptó el pase de Coman, era 2 contra 1 y ganó el 1, ganó William. Excelente, la mejor intervención para mí de Pacho en todo el partido. Y tengo por acá, a ver, al 43, una en la cual Coman rompió a Hakimi. Mandó un centro por debajo para Laimer, que llegaba rematando Laimer así para patear de una. Y Pacho lo anticipó y despejó la pelota y la mandó lejos. También fue una cerrada, un cierre, muy adecuado y pertinente por parte de la muralla ecuatoriana, ¿no? Si Laimer llegaba por ahí tan solo como estaba, capaz que pateaba y era gol. La verdad. Y Pacho ahí salvó. Esa intervención fue igual de clave o igual de importante que ese 2 contra 1 que Pacho supo ganarle a Coman y a Olise. ¿Qué otra tengo por acá de William? La del 59, donde Anthony Taylor le perdona una roja a Gnabry, ¿no? La de Pacho fue roja, claro que sí. La de Lucas Hernández para mí no ameritaba una segunda roja. Pero antes que eso, un pisotón de Gnabry fuerte contra Pacho que, si lo revisaban en el VAR, para mí era una jugada más que revisable y Anthony Taylor no lo quiso hacer. Para acabar de completar el último Pita un penal en donde Nuno ni siquiera tocó a Harry Kane, creo que fue en ese momento, ¿no? Menos mal el VAR llamó a Anthony Taylor y pues lo hizo retrotraer esa decisión. Hubiera sido completamente injusto porque no daba para pitar penal. No, lo del árbitro inglés, creo que lo único que sacó bien fue la expulsión a Pacho. Pare de contar. Solo eso y no más. De resto, con todas las decisiones extras que tomó, se acabó equivocando. Horrible lo de Anthony Taylor, paupérrimo, por donde se lo mire, paupérrimo. En un partido tan importante, casi que una final anticipada de un mundial de clubes como fue el de hoy entre PSG y Bayern, y el árbitro tenía que estar a la altura, no podía fallar como falló Taylor, ¿no? Igual para mí el resultado estuvo bien, estuvo acorde a lo que pasó, pero el árbitro desnaturalizó mucho el partido. Y Luis Enrique declaró al final algo quejándose de eso y para mí tiene toda la razón. Bueno, y la cosa fue más que todo por ahí. Y lo último que iba a decir, déjame que no quiero que nada se me escape, estoy revisando mis anotaciones, aguántenme un segundo. Bueno, lo de Dembélé una locura, ingresando al partido y siendo determinante en el final. Él hace el gol, pero recordemos que antes de eso estrella una pelota contra el palo, contra el horizontal. Antes que eso hubo una presión entre él y Kvaratskhelia contra Neuer y el patio, y también la pelota se fue por un lado, pudo haber sido el gol. Dembélé demostrando que pasa por el mejor momento de su carrera, candidato recontra serio al Balón de Oro. Para mí si lo gana estaría perfecto, estaría más que bien, más que merecido. Es un crack, la verdad. Lo de Joao ya lo destaqué, no tuvo un gran partido, pero en el primer gol, que fue el gol que abrió todo, y fue un gol que fue la mitad de él, ¿no? La otra mitad de Doué, por lo bien que finalizó con ese remate a contrapierna, agarrándolo a Neuer y dejándolo sin reacción. Pero toda la confección previa, la recuperación, la conducción, la buena asistencia, toda de Joao Neves, gran mérito para él. Destaco lo de Hakimi, que en ambos goles participó. En el primero colaborando con una pared, en el segundo literalmente gambeteando como a 4 rivales y dando la asistencia de gol. Miren que Hakimi en el primer tiempo contra Coman sufrió un poco en marca, pero en el segundo tiempo fue clave y también lo destacó mucho. Vitinha y Fabián no tuvieron un buen partido, hay que decirlo. Barcola tuvo buenos primeros minutos en el primer tiempo, después se fue apagando un poco. Y bueno, mi amigo Kvaratskhelia, el georgiano, y sí, igual en el primer tiempo, más de una vez yendo por izquierda contra Upamecano, que no sé por qué, la verdad el emparejamiento era contra Laimer, pero como que Laimer se interiorizaba muchas veces
y quedaba mucho contra Upamecano, que salía a marcar en espacio abierto. Igual a Upamecano le gusta hacer eso, ¿no? Él siempre en espacio abierto se adelanta y va a presionar arriba. Pero en ese mano a mano más de una vez Kvaratskhelia lo terminó desbordando y desde ahí el PSG encontró pues acciones importantes de gol en esa primera mitad del partido. Los arqueros gran nivel, Neuer gran nivel, Donnarumma gran nivel. Una lástima lo de la lesión de Musiala. Para mí igual no hubo mala leche de Donnarumma. Para mí tampoco fue penal, la verdad. Fue por la pelota, se lanzó dentro del área, cosa que el arquero puede hacer dentro de su área. Se lanzó con vehemencia, para mí sí. Pero a ver, es una pelota que tenía que disputarla al todo o nada. O sea, tampoco es algo anormal, ¿no? Creo que fue mala fortuna de que Donnarumma se lanzó por la pelota, la acabó agarrando y en medio de esa trayectoria pues le puso todo el cuerpo encima en el tobillo a Musiala y el pobre Yamal pues, a ver, quedó con el tobillo torcido, una lástima. Para mí fue más un accidente. Lo digo porque después vi que el público en gran parte estaba silbando mucho a Donnarumma en el segundo tiempo cada vez que tomaba la pelota, como si hubiese sido una acción de mala leche de parte de Gigi o algo así. Yo no lo vi de esa manera, la verdad. Ni Donnarumma tuvo esa intención, obviamente, ni Pacho cerrando tampoco la tuvo. Pacho quiso contener a Musiala que venía a presionar. Donnarumma se lanzó por la pelota porque era lo que correspondía. Después es un deporte de contacto, como lo dije ahora, y en el medio pueden pasar cosas. A veces desafortunadas, como esta que le ocurrió a Musiala y que lo deja lesionado seguramente por un tiempo muy considerable. Ojalá alcance a llegar al Mundial, ¿no? Va a ser una lesión que vamos a ver qué sale en el parte médico, no me quiero anticipar, pero por como pinta la cosa, pues pareciera que va a ser por un tiempo considerable, ¿no? El proceso de recuperación y todo lo que esto implica. Y ya, por último, ese pressing alto del Bayern, que para mí funcionó bien, pues a ver, lo hizo con referencias individuales, entonces, claro, veíamos que por ejemplo Kane y Musiala estaban en primera línea, después entró Gnabry por Musiala y Gnabry cumplió con la misma labor. El punto es que el que jugaba atrás de Kane se acompañaba con Kane para ir a presionar a Marquinhos y Pacho. Por fuera, naturalmente, pues iba Coman contra Hakimi, Olise contra Méndez. Ahí ya eran 4 contra 4 en la primera línea del PSG, con el Bayern presionando arriba. Después en el medio, Pavlovic contra Vitinha era clarísimo, lo perseguía por todo lado. Creo que era el 1 contra 1 más marcado de todo el encuentro. Kimmich normalmente iba contra Joao Neves o contra Fabián, cualquiera de los dos. Y Upamecano se adelantaba e iba contra el restante. Si Kimmich iba contra Fabián, Upamecano contra Joao Neves. Si Kimmich iba contra Joao, Upamecano contra Fabián Ruiz. Pero siempre los tres del medio del PSG tomados por jugadores del Bayern. Claro, más adelante quedaba pues Doué, que jugaba como falso 9, yendo contra contra Jonathan Tah. Y por fuera, bueno, Laimer contra Kvaratskhelia y Stanisic contra Barcola, ¿no? Pero entonces sí, cada jugador del equipo de Company marcando el 1 contra 1, presionando en campo del PSG, pues en esas referencias individuales a cada jugador del Paris Saint-Germain. Básicamente esa fue la estrategia, esa fue la forma en la cual se desarrolló este encuentro futbolístico y por eso el Bayern logró desconectar mucho al PSG, hizo que la capacidad creativa, que el motor creativo del equipo de Luis Enrique en ese tribote del medio no funcionara muy bien como de costumbre y obligó más de una vez incluso a Donnarumma a que ante la presión tan asfixiante del Bayern arriba tuviera que salir con pelotas largas. Ustedes se dieron cuenta que en el minuto 20 en adelante más o menos ya Donnarumma le decía a Marquinhos y a Pacho, no, ustedes suban, adelántense que yo salgo con un fierrazo y pare de contar. Empezó a hacer mucho eso el PSG para evitar precisamente esa presión tan alta y correr riesgos de una pérdida muy cerca del arco de Donnarumma que terminara en un gol. Ustedes saben que en un partido tan competido, tan parejo como este, a ver, un gol que te marcan en contra te puede sacar del torneo. Entonces, me parece que bueno, también fue pertinente esa decisión que tomó eventualmente Donnarumma de comenzar a salir a punta del pelotazo. Cuando podía salir por el piso porque veía que de pronto el PSG no estaba presionando tan alto en esa acción en particular, lo hacía, pero cuando veía que el Bayern, no estaba presionando tan alto en esa acción en particular, Donnarumma salía con pelota al piso, pero cuando veía que el Bayern sí estaba presionando muy bien arriba, coordinado, intenso, ahí prefería no correr riesgos y simplemente mandaba el bochazo y se deshacía del problema. Buena victoria, jerarquía del equipo de Luis Enrique, que llegó a esta institución, le cambió el chip en tiempo corto y hoy por hoy ya no es un equipo pecho frío que pierda partidos imposibles de perder, sino que es un equipo recontra competitivo que gana partidos que incluso son difíciles de ganar. Cambió pero de la tierra al cielo, por así decirlo. Cambio total positivo, ¿no? Para bien, obviamente. Bueno,
Final, gente. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal, lo cual agradeceríamos de todo corazón. Este dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, qué pena con ustedes. Acá en la sección de comentarios les dejo el link, el enlace de dicha plataforma. Hacen clic allí y donan muy fácil. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo, a la derecha, en YouTube, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero, hacen clic allí y en 10 o 15 segundos cumplen con dicha donación. Cualquiera de las dos vías es muy buena, cualquiera de las dos nos ayuda, así que gracias por eso, de la manera más profunda posible se los digo. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Ahí estoy tratando de sacar mucho contenido últimamente y la plataforma va creciendo poco a poco. Así que gracias por acompañarme también por allá. Nos vemos en un próximo análisis del PSG, de este equipo, de nuestro querido William Pacho, que ya se encuentra en semifinales del Mundial de Clubes 2025. Hasta pronto.